Hola a todos, en el nombre de Jesús, estás bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a esta sección, a este segmento de entendidos, número 7 que tenemos por Instagram, y es para compartir exactamente a los entendidos la palabra de Dios. Serán unos de 7, 10 a 15 minutos a lo mucho. Es para compartir la palabra, es para edificarnos los unos a los otros, es para que en este tiempo exactamente pues te dediques a la revelación de la palabra de Dios, ¿vale? No tengo exactamente fechas específicas en las que estaré compartiendo la palabra por 10 minutos o 15 minutos, pero cada vez que el Señor me lo indique, así será. Tengo entendido, percibo que esto va a ser frecuente y esto pertenece también a mis grandes triunfos en el nombre del Señor Jesús. Oraciones de milagros pertenece a mis grandes triunfos en el nombre del Señor Jesús. En realidad el director, lo he dicho, que siempre lo hemos comentado aquí en mis grandes triunfos, es el Espíritu Santo de Dios. Y pues bienvenidos a todos los entendidos del reino de Dios, bienvenidos a todo aquel que quiera aprender más de la palabra de Dios. Todos estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo y gracias por los mensajes que me comparten. En el nombre de Jesús los bendigo y pongo en primer lugar al Señor de los señores, al Alfa, al Omega, a nuestro Maestro, al que nos enseña las cosas y nos hace recordar, nuestro amado Espíritu Santo. Él está aquí y vamos con la palabra de Dios, ¿vale? En el nombre de Jesús. Pues decirles, el título es Sí podemos entender la gracia, en el nombre del Señor Jesús. Sabemos que podemos ir leyendo una cita bíblica, ¿no? La cita bíblica, de repente en un tiempo para una área de tu vida la entiendes de una determinada forma y luego pasa el tiempo y dices, uy, esta palabra me está bendiciendo para esta área de mi vida, para esta otra área de mi vida y así. Hay muchas palabras que hemos leído en su momento y uy, cómo no lo vi antes este versículo, ¿no? Y pasa el tiempo y de verdad que la palabra de Dios nos sorprende conforme vamos exactamente leyendo la palabra, si se puede decir escudriñando la palabra. Es vida, lo que siempre decimos aquí, que es vida, es la palabra de Dios, porque Jesucristo es vida. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra de Dios. Y bueno, compartirles este mensaje, por favor tomen nota. Cuando mis ojos se enfocaron en esta palabra, ya les digo, fue ¡guau! Y ya para esto se me venía mucho esta meditación. Vale. Dice la palabra que tenemos que ser entendidos, ¿no? De la palabra, ¿no? De hecho, hace como 2 meses y algo compartimos sobre el tema de vivir, de que hacíamos la pregunta, ¿vives bajo la gracia o vives bajo la ley? ¿No? Tenemos una cita bíblica que tenemos aquí en el libro de Efesios, ¿vale? Capítulo 5, versículos 17 al 20. Y compartimos en su momento exactamente que tenemos que ser entendidos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que entendamos la palabra de Dios, ¿vale? De hecho, nos habla en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 1 al 9, y ya les voy a decir la palabra bomba. Nos habla el ministerio de Pablo, ¿no? Hacia los gentiles, el ministerio del apóstol Pablo. Dice, exactamente está en el capítulo 3, lo dicho, versículos del 1 al 9, vamos a leerlo, ¿vale? Decimos, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, por el don de la gracia que me ha sido dado, según la operación de su poder. Con esta cita bíblica nos da a meditar, a entender que exactamente Pablo entendía lo que era la gracia de Dios. Y meditaba en esto durante un tiempo. Decía, bueno, si hay un tema, por ejemplo, que pasa clase, vamos a hablar de tu escuela o tu universidad, no entiendes, el profesor te pone un ejemplo y llegas a entender sobre el tema, ¿verdad? Y eso pasa también cuando vas a tu iglesia. El Señor le guía a tus pastores a poner un ejemplo sobre determinado tema, y ese ejemplo o ese testimonio que puede ser corto y preciso, te ayuda a entender el tema del que están hablando, ¿verdad? Y se te abren los ojos, se te abre el entendimiento de la palabra de Dios, se nos abre el entendimiento de la palabra de Dios. Y claro, entonces meditando en esto, claro, sí puedo entender la gracia de Dios, sí la puedo entender, claro, la experimento, y aquí compartimos que experimentamos. De hecho lo tengo como enseñanza, que hay que muestra tu gracia, ¿no? Pero es vivirla, y como lo he dicho, que he compartido en oraciones de milagros, le hablaba de los testimonios de los diezmos, y porque lo vivo, ¿no? Y es eso, día a día vivirlo, también en la gracia de Dios, en situaciones que de repente muy sencillas, y dice, wow, esto es la gracia de Dios, y vas experimentando diariamente. El Señor, tú te dedicas a las cosas del Señor, y en su gracia el Señor se encarga de tus cosas, y Él es todopoderoso, Él reina, sigue gobernando, Él siempre gobernará, Él creó los cielos y la tierra, Él es el todopoderoso, es omnisciente, omnipotente, en el nombre de Jesús. Entendidos, entendidas, aquí va la palabra maravillosa. Tenemos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 3 al 7, que ha llegado hasta ustedes este evangelio, está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Y la palabra comprender, si le buscamos un sinónimo, un significado, como tú quieras llamarlo, es entender, es entender. Y dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Les repito esta palabra, que ha llegado hasta ustedes este evangelio, está dando fruto y creciendo en todo el mundo. La gracia está creciendo en todo el mundo. Como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia, en que supieron. Nos fuimos informando, nos fuimos preguntando, sabemos que por la gracia fuimos salvados, y sabemos que es un regalo inmerecido, y que sabemos que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y dice, y que supieron de la gracia, ¿no?, de Dios, y la comprendieron plenamente. Es decir, sí podemos entender la gracia de Dios, sí la podemos entender. Claro, yo me decía, si el Señor nos pone en que tenemos que ser entendidos de la palabra de Dios, pues tenemos que entender la gracia en algún momento. Pero tampoco hay que obsesionarse por, no entiendo, no, para nada. Todo a su tiempo, todo a su medida, y decirte que sí podemos entender la gracia, que hay que experimentarla diariamente, sí. Y que te quedes con este mensaje, con esta hermosa palabra, medítala, entendido, entendida, que te vaya todo bien, sigue escudriñando la palabra de Dios, sigue leyéndola de todo corazón, y que en su gracia el Señor nos ayude a leerla apasionadamente, con entendimiento, con revelación de lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo. Jesucristo es vida y su palabra
ese aliento de vida y el Señor pues produce el querer como el hacer. Y mi vida recordatorio, este mensaje justamente está en el mismo capítulo 1 del libro de Colosenses, pero en los últimos versículos, dice en el versículo 19, versículo 20, dice: porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Jesucristo derramó en la cruz su preciosa sangre por amor a ti, por amor a mí. Somos hechura de él, linaje escogido, real sacerdocio. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y sí, por la gracia de Dios podemos entender la gracia de Dios. Viva el Rey, en cuya presencia estamos. Que te siga hablando el Maestro, el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Bendiciones, que les vaya bien a todos los entendidos, entendidas. Hay que declararlo así. Si hay alguna cosa que de repente no se entiende en su momento, el Señor dice que somos obra maestra. Y todo lo que hizo es bueno. Hasta luego, nos vemos.